secretaria, por favor, dar lectura al punto correspondiente a la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Sí, señora Presidenta. Conocer y resolver sobre el informe no vinculante a la objeción parcial y parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Con su venia me permito dar lectura del texto. Trámite 358861, Quito, marzo 22 de 2019, oficio número 008-CPPC-HYM-AN-2019. Economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho, de mi consideración, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al artículo 25 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, me permito remitir a usted y por su digno intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante a la objeción parcial y objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a fin de que se dé trámite constitucional y legal correspondiente. Me despido cordialmente expresando mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, abogado Héctor Yepes Martínez, asambleísta del Ecuador, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión del Pueblo. El objeto es el siguiente. El presente informe tiene por objeto conocer y analizar la objeción parcial y objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo por parte de los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional. Antecedentes: mediante memorando 141 de 17 de enero de 2014, suscrito por la Secretaria General de la Asamblea, se notificó a la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social la resolución 065 de 15 de enero de 2014, emitida por el CAL, a través de la que se califica el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo presentado por el Defensor del Pueblo ante la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2013, con número de trámite 162141. En el artículo 3 de la referida resolución se dispone que la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social inicia el tratamiento del mencionado proyecto de ley. En la sesión 294 de 14 de octubre de 2014, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En la sesión 556 de 27 de noviembre de 2018 y sus continuaciones de 4 y 5 de diciembre de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció, debatió y aprobó el segundo debate del proyecto. Mediante oficio 1283 de 10 de diciembre de 2018 se notificó al presidente de la República la aprobación del proyecto de ley para la continuación del trámite pertinente. Mediante oficio 0018 de 9 de enero de 2019, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 137 y 139 de la Constitución y artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, presentó a la Asamblea Nacional la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Mediante memorando 4453 de 11 de enero de 2019, la Secretaría General de la Asamblea puso en conocimiento de esta comisión dicha objeción. En la sesión número 62 de la comisión se realizó el análisis y tratamiento de la objeción parcial y objeción parcial por inconstitucionalidad del presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Mediante oficio número 007 de 18 de enero de 2019 se remitió a la presidenta de la Asamblea Nacional el pronunciamiento jurídico de la comisión respecto a la objeción parcial por inconstitucionalidad enviada por el presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que fue remitido por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional el mismo día a la Corte Constitucional para que realice su dictamen. En sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional realizada el 12 de febrero de 2019, de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 29 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió conocer y sustanciar la objeción presidencial al juez constitucional Enrique Herrería Bonet, quien abocó conocimiento de la causa mediante auto de 21 de febrero de 2019. En la sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional de 14 de marzo de 2019 se aprobó el dictamen 002-19-DOP-CC sobre la objeción presidencial relativa al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Mediante memorando SAN 5245 de 15 de marzo de 2019, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión con copia del memorando número 194-AN-CG-AJ-2019 de 15 de marzo de 2019, suscrito por el abogado Santiago Salazar Armijos, coordinador general de asesoría jurídico, mismo que contiene el dictamen número 002-19-DOP-CC, caso 003-2019-OP sobre la objeción presidencial relativo al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Base legal para la elaboración del informe: los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución y artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen el procedimiento a seguir respecto al tratamiento de objeciones parciales, totales o por inconstitucionalidad remitidas a la Asamblea Nacional por el Presidente de la República, de conformidad con el artículo 25 del reglamento de las comisiones, según las cuales las comisiones tienen la obligación de aprobar un informe no vinculante sobre los artículos objetados por el Presidente de la República. Plazos del trámite. El artículo 137 de la Constitución señala: aprobado el proyecto de ley, la Asamblea Nacional lo enviará al Presidente o Presidenta de la República para que lo sancione o objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte del Presidente o Presidenta de la República, se promulgará la ley y se publicará en el registro oficial. En este caso, el proyecto de ley fue remitido desde la Asamblea a la Presidencia el 10 de diciembre de 2018, por lo que el plazo para la presentación de la objeción parcial o total fenecía el 9 de enero de 2019, fecha en la que el Presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. En el último inciso del artículo 138 de la Constitución se establece que, en caso de haber objeción por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. De acuerdo al artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si la objeción del Presidente o Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, se requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de 30 días. El 18 de enero de 2019, la Comisión remitió a la Presidenta de la Asamblea Nacional el pronunciamiento jurídico de la Comisión respecto a la objeción planteada por el Presidente, lo cual fue notificado a la Corte Constitucional el mismo 18 de enero de 2019. Mediante resolución PLE-CPSS-O-T-089-23-08-2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió cesar en funciones y dar por terminado los periodos de las jueces y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Mediante resolución PLE-CPSD-T-O-095-31-08-2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió aclarar que los plazos, términos y consecuencias jurídicas previstas en la Constitución y la ley en materia de control abstracto y concreto de constitucionalidad y de las demás competencias previstas para la Corte Constitucional están suspendidos desde la expedición de dicha resolución hasta la posesión de los nuevos miembros de la Corte Constitucional. En la sesión 574 del Pleno de la Asamblea Nacional de 5 de febrero de 2019 se realizó la posesión de los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, por lo tanto el plazo empezó a correr desde esa fecha. El 15 de marzo de 2019 la Corte Constitucional presentó a la Asamblea el dictamen respecto a la objeción parcial por inconstitucionalidad del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. El artículo 138 de la Constitución, en concordancia con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional tiene el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrega de la objeción parcial presentada por el Presidente para examinarla y podrá en un solo debate allanarse a ella o ratificar el proyecto inicialmente aprobado en todo o en parte. En este caso, el dictamen de la Corte Constitucional llegó a la Asamblea el 15 de marzo, por lo que resuelta por la Corte la objeción por inconstitucionalidad. El plazo para el tratamiento por parte de la Asamblea Nacional fenece el 14 de abril de 2019. El reglamento de comisiones establece el plazo de 8 días contados desde la recepción del texto por parte de la Asamblea para que la comisión encargada presente un informe no vinculante, el mismo que fenece el 23 de marzo del 2019. Análisis y razonamiento. Objeción parcial por inconstitucionalidad. Para el análisis de objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente, procederemos a considerar las disposiciones objetadas tal como fueron agrupadas en el dictamen de la Corte Constitucional. Primera objeción presidencial, considerando sexto artículo 1, artículo 5.
Criterio de agrupación utilizada por la Corte Constitucional. Examen de constitucionalidad sobre la incorporación de los principios de París y el establecimiento de la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza y sus correspondientes enfoques. Considerando original del proyecto de ley. Considerando sexto, que los principios de París establecen para las instituciones nacionales de derechos humanos los ámbitos de protección y promoción en la materia, con las competencias y el mandato más amplio posible definido en las leyes. El Ejecutivo indicó que los principios de París se refieren a un instrumento internacional que no constituye un mandato al Ecuador para establecer un determinado modelo de Defensoría del Pueblo, afirmando que la Defensoría del Pueblo concebida en el proyecto de ley a partir de los principios de París no guarda relación con la estructura, atribuciones y competencias establecidas constitucionalmente para dicho órgano. Respecto a la objeción del considerando sexto, la Corte Constitucional en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial en virtud del siguiente análisis. Los principios de París fueron elaborados en 1991 dentro del Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas las adoptó como parte de su recomendación en 1993. Estos principios constituyen un instrumento internacional que enmarca y guía el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos y conforme a recomendaciones más recientes de la Asamblea General de Naciones Unidas, dichas instituciones se relacionan íntimamente con el Ombudsman o Defensor del Pueblo, pues ambas se destacan como figuras de promoción y protección de los derechos humanos. El rango normativo de los principios de París califica como soft law y siendo una recomendación las de Naciones Unidas debe ser respetada por el Estado ecuatoriano. El contenido de los principios de París puede ser incluido por el legislador en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en virtud del principio de libertad de configuración legislativa, en todo aquello que no contravenga las disposiciones constitucionales. En este sentido, el contenido de los principios de París puede ser incluido por el legislador en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en virtud del principio de libertad de configuración legislativa, en todo aquello que no contravenga las disposiciones constitucionales. Esto es una decisión de carácter político cuya conveniencia no puede ser calificada por la Corte. En cuanto a la constitucionalidad de incorporar el contenido de los principios de París, se observa que dicho instrumento internacional se limita a indicar atribuciones relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos, lo cual resulta armónico con una de las funciones constitucionalmente establecidas para la Defensoría del Pueblo según el artículo 215 de la Constitución. Artículo original del proyecto de ley, artículo 1. Objeto. Esta ley tiene como objeto establecer la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza, desarrollar sus principios, enfoques y competencias, definir su estructura principal y asegurar su independencia, autonomía y representación plural. El Ejecutivo en su veto indicó que el artículo 215 de la Constitución limita la Defensoría del Pueblo para que su fin sea promover y tutelar los derechos de las personas y no los de la naturaleza. Respecto a la objeción del artículo 1, la Corte en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial en virtud del siguiente análisis. Es menester puntualizar que la Defensoría del Pueblo no puede ser considerada como la única institución nacional de promoción y protección de los derechos, sino tan solo una de aquellas, pues la norma constitucional impone una estructura de protección de los derechos en diversos niveles del Estado y los mismos principios de París recomiendan la creación de diversas instituciones nacionales para el efecto. El denominar a la Defensoría del Pueblo como una institución nacional de promoción y protección de los derechos en virtud de la adopción de los principios de París no se opone de manera alguna a la norma constitucional. Por el contrario, dicha denominación enfatiza su fin institucional en relación a los derechos humanos según lo determinado por el constituyente. El artículo 215 de la debe ser interpretado a partir del contexto general de las disposiciones constitucionales y en consideración a la realidad que regula según lo dispuesto en los numerales 4, 5 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El constituyente reconoció como sujeto de derechos a la naturaleza, reconociéndole derechos y garantías, las cuales el Estado está obligado a garantizar, considerando que todos los derechos son de igualdad jerárquica. La naturaleza merece, al igual que las personas, que sus derechos sean protegidos y promocionados por la Defensoría del Pueblo. Artículo original del proyecto de ley, artículo 5, enfoques. Para garantizar la igualdad material en la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, se observarán los siguientes enfoques, además de los que se determinen en el reglamento a esta ley. Derechos humanos. Asume a las personas y colectivos como sujetos de derechos con dignidad. Identifica las relaciones de poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos humanos y considera que los principios de derechos y obligaciones contemplados en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos son un marco obligatorio para la acción estatal y la exigibilidad social.
Derecho de la naturaleza. Asume a la naturaleza como sujeto de derechos, promueve el respeto integral a su existencia, procura la prevención, mantenimiento y restauración de sus funciones, de estructuras y procesos vitales, y considera la vinculación sistémica entre los derechos humanos y los de la naturaleza desde una visión ecoterritorial, intercultural. Considera y comprende las actuaciones individuales, colectivas e institucionales para transformar las relaciones de poder asimétricas entre grupos diferentes en su dimensión cultural. Intergeneracional. Considera las capacidades y necesidades físicas, sociales y culturales en relación al ciclo de vida de las personas, con particularidad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Movilidad humana. Asume las diferentes dinámicas de la movilidad humana, que incluye la salida, tránsito o permanencia de un lugar diferente del de origen o residencia habitual y retorno, como factores decisivos en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas con independencia de su nacionalidad y calidad migratoria. El Ejecutivo en su objeción no proporciona un argumento claro contra la constitucionalidad de esta disposición, según el propio análisis de la Corte Constitucional. Respecto a la objeción del artículo 5 de la Corte Constitucional, en su dictamen resolvió que se deseche la objeción presidencial en virtud del siguiente argumento. Los enfoques de la Defensoría del Pueblo, según lo señalado por el proyecto de ley, tampoco se oponen a la norma constitucional, pues se encuentran íntimamente vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Segunda objeción presidencial, el artículo 2, criterio de agrupación utilizada para la Corte Constitucional. Examen de constitucionalidad sobre el ámbito y naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Artículo original del proyecto de ley. Artículo 2, ámbito y naturaleza. La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público desconcentrado, con jurisdicción nacional, que forma parte de la función de transparencia y control social. Esta entidad tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por la promoción, protección y tutela de los derechos de todas las personas en el territorio nacional, de las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior, y los derechos de la naturaleza. Su sede nacional está en la capital del Ecuador y cuenta con delegados en cada provincia y en el exterior, de conformidad a esta ley. El Ejecutivo en su objeción indica que, con pretexto de la autonomía de la Defensoría del Pueblo, esta no se sujeta al control constitucional. Respecto a la objeción del artículo 2, la Corte Constitucional en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial en virtud del siguiente análisis. El ámbito y naturaleza de la Defensoría del Pueblo previsto en el artículo 2 del proyecto de ley se encuentra en armonía con el marco constitucional de dicho órgano. Tercera objeción presidencial, literales A y C del artículo 3, literales G, J y K del artículo 6, literales A del artículo 9, disposición general segunda, disposición reformatoria tercera y disposición reformatoria novena. Criterio de agrupación utilizado por la Corte Constitucional. Examen de constitucionalidad de los fines de atribuciones y competencias concedidas a la Defensoría del Pueblo que no se encuentran previstas constitucionalmente. Artículo original del proyecto de ley solo con los literales objetados. Artículo 3, fines. Los fines de la Defensoría del Pueblo, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de los derechos humanos, son: ejercer la magistratura ética en los derechos humanos y la naturaleza, ejercer control sobre el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza por parte del Estado, sus concesionarios y delegatarios. Artículo original del proyecto de ley solo con los literales objetados. Artículo 6. Competencias. Para poder cumplir con sus fines, la Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes competencias. G. Emitir alertas, dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, informes, exhortos, propuestas o informes sobre acciones u omisiones de todas las instituciones del Estado en cuestión relativas a la protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza. J. Vigilar que los órganos con potestad normativa adecúen formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. K. Vigilar que la política pública se adecúe formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Disposición original del proyecto de ley. Disposición reformatoria tercera. Refórmese el último inciso del artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana por: la Defensoría del Pueblo vigilará que la Autoridad Rectora de Movilidad Humana, a través de las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Estado ecuatoriano, cumplan con las defensas de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior. Las autoridades del servicio en el exterior brindarán la información y facilidades necesarias para que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior cumplan con sus atribuciones. Disposición original del proyecto de ley. Disposición reformatoria novena. Agrega una disposición general al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que dicte: 26ª, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación
coordinación con la Defensoría del Pueblo, establecerán procesos e instrumentos que permitan cumplir con las competencias de verificación, observando la especificidad propia de la naturaleza de la Institución Nacional de Derechos Humanos y sus actividades de conformidad con el mandato constitucional e internacional. El veto presidencial indica que no corresponde a la Defensoría del Pueblo vigilar la acción de la Corte Constitucional u obligar a aquella a adoptar determinados procedimientos. Corresponde única y exclusivamente a la Corte pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma. La Corte es la máxima autoridad del Estado en lo relativo al control constitucional y de los derechos humanos. Por lo tanto, no puede corresponder a la Defensoría del Pueblo el control sobre el cumplimiento de derechos humanos y de la naturaleza. Respecto a dichas objeciones, la Corte en su dictamen resolvió que existe inconstitucionalidad en el literal C del artículo 3, literal J y K del artículo 6, en la disposición reformatoria tercera y disposición reformatoria novena, y que se desecha la objeción presidencial en el literal A del artículo 3, literal G del artículo 6, en virtud del siguiente análisis. En el caso que nos ocupa, el legislador ha establecido en el proyecto de ley ciertas disposiciones que señalan como fin de la Defensoría del Pueblo, entre otros, el control sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado, sus concesionarios y delegatarios. En consecuencia, fija a dicho órgano competencias y atribuciones de vigilancia, control, monitoreo y verificación de los actos y actividades de otras entidades y organismos del sector público y privado. El constituyente incluyó a la Defensoría como parte de la función de transparencia y control social y decidió no establecer como su función la de vigilancia y control de otras entidades y organismos del sector público y privado. Restringió sus funciones a las tareas específicas de protección, tutela, promoción y defensa de los derechos, concediéndole a dicho órgano una atribución de vigilancia limitada y específica en relación al debido proceso. Esta precisión no significa desconocer la facultad de la Defensoría del Pueblo para velar por el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza. Los principios de París han establecido como fin la Defensoría del Pueblo el ejercer la magistratura ética en derechos humanos. Para el cumplimiento de dicho fin le concede emitir alertas, dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, informes, exhortos, propuestas o informes sobre acciones u omisiones de las instituciones del Estado. Esto se relaciona con la función de promoción y protección de los derechos a cargo del DPE, con la atribución que le corresponde constitucionalmente para emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos, ya que la magistratura ética implica que la Defensoría se pronuncie sobre situaciones violatorias de derechos humanos por medio de recomendaciones e informes. Disposición original del proyecto de ley. Disposición general segunda. La Defensoría del Pueblo seleccionará los pronunciamientos que signifiquen precedentes para la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, los cuales se publicarán en el registro oficial y serán vinculantes para la propia institución y para todos sus delegatarios territoriales y extraterritoriales. El veto presidencial indica que esa competencia es únicamente de la Corte Constitucional. Respecto a la objeción de la disposición general segunda, la Corte Constitucional en su dictamen resolvió que existe inconstitucionalidad en la frase que signifiquen precedentes. En virtud del siguiente análisis, el órgano carece de jurisdicción, por lo cual no le corresponde seleccionar los precedentes vinculantes para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, constitucionalmente se le ha reconocido una autonomía administrativa según la cual podría determinar los pronunciamientos a ser seguidos por sus propias delegaciones. Artículo original del proyecto. Artículo 9. Atribuciones. Son atribuciones de la defensora o defensor del pueblo, además de las que asigna la Constitución y los instrumentos internacionales, las siguientes: cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos y otras que sean pertinentes. El presidente de la República objeta que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actual Secretaría de Derechos Humanos, el organismo rector en la materia, y le corresponde informar al respecto a los organismos internacionales, por lo que no se puede pretender que toque a la Defensoría cumplir y hacer cumplir con obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Respecto a la objeción del literal A del artículo 9, la Corte Constitucional en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial. Cuarta objeción presidencial. Artículo 22. Criterio de agrupación utilizado por la Corte Constitucional. Examen de constitucionalidad de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Artículo original. Artículo 22. Mecanismos de protección. La Defensoría del Pueblo, con el fin de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza, implementará de manera progresiva los siguientes mecanismos de protección: Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mecanismo Nacional para el Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mecanismo Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Mecanismo Nacional de Prevención, Precaución, Protección, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza, Pachamama, con énfasis en la biodiversidad de las regiones amazónicas, insular y fronterizas. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios.
Mecanismo Nacional para la Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad Humana y otros para la promoción y protección de derechos humanos según lo resuelva la defensora o defensor del pueblo. Cada uno de estos mecanismos contará con una autoridad responsable para su debida implementación. El Ejecutivo en su veto indicó que la Defensoría del Pueblo carece de facultad regulatoria para establecer planes nacionales en dichas áreas que según el proyecto se denominan mecanismos de protección. Respecto a la objeción del artículo 22, la Corte en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial de acuerdo al siguiente análisis. La Constitución dejó al legislador la libertad para señalar atribuciones adicionales a las constitucionalmente previstas en la Defensoría del Pueblo, siempre que guarden relación con las funciones asignadas por el constituyente a dicho órgano. En ese sentido, el legislador ha fijado las políticas institucionales sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Se ha facultado a la Defensoría del Pueblo para implementar mecanismos de protección de derechos humanos relacionados a su función de promoción y protección de los dichos derechos, sin que esto obstaculice la competencia que corresponde a otros órganos de rango constitucional, como los consejos nacionales para la igualdad. Quinta objeción presidencial, literales A y B del artículo 4, artículo 10, disposición general sexta, disposición general séptima y disposición general octava. Criterio de agrupación utilizada por la Corte Constitucional en examen de constitucionalidad. Artículo original del proyecto, artículo 4, principios. Para la aplicación de esta ley y la conformación de la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo se aplicarán además los principios previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Independencia es la separación respecto al resto de instituciones y funciones del Estado para cumplir con eficacia su rol de promoción y protección de los derechos humanos y la naturaleza. Autonomía es la capacidad de autogobernarse política y administrativamente con sus propios procesos normativos, administrativos, financieros y organizacionales. Respecto a los literales A y B del artículo 4, el presidente de la República en su veto indicó que no corresponde a la Defensoría del Pueblo gozar de una autonomía total y absoluta. Respecto a la objeción de los literales A y B del artículo 4, la Corte Constitucional en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial. De acuerdo al siguiente análisis, de conformidad al artículo 214 de la Constitución, la Defensoría goza de autonomía administrativa y financiera, por lo tanto la objeción presidencial carece de asidero constitucional. Artículo original del proyecto, inmunidad. Artículo 10. Inmunidad. La defensora o defensor del pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad durante el ejercicio de sus funciones. No será civil ni penalmente responsable por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. La Asamblea podrá enjuiciarlo políticamente de acuerdo a lo que establece en la Constitución. Respecto a este artículo, el presidente sustenta su supuesta inconstitucionalidad en la que se pretende asignar al defensor del pueblo una total inmunidad e imputabilidad en términos aún desconocidos para los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, ya que la regulaciones para el efecto serían expedidas por la misma Defensoría del Pueblo. Respecto a la objeción del artículo 10, la Corte resolvió que se desecha la objeción de acuerdo al siguiente análisis. De conformidad con el artículo 216 de la Constitución, el defensor del pueblo goza de inmunidad en los términos que señala el legislador. Disposición original del proyecto, disposición general sexta. Se elabora planes estratégicos de desarrollo institucional y planes operativos de conformidad a su especial mandato internacional y constitucional por ser la institución nacional de derechos humanos y la naturaleza. Disposición original, disposición general séptima. Para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo se asignará el presupuesto general del Estado, los recursos necesarios que le permitan ejercer sus deberes y atribuciones, garantizándose su autonomía económica, administrativa y organizacional prevista en la Constitución de la República del Ecuador. Para el cumplimiento de las competencias y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, se creará una cuenta única especial para la institución que será adscrita al Banco Central del Ecuador, la cual podrá ser auditada por los organismos competentes para el efecto. Disposición original del proyecto, disposición general octava. La Defensoría del Pueblo podrá gestionar la obtención de recursos de la cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos nacionales de sus planes de desarrollo y los principios de la Constitución, equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia adicionales a los contenidos en esta ley. Se mantendrá un registro en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. En el veto presidencial no se encuentra claro el sustento de la posible inconstitucionalidad, no obstante sí indica que la Defensoría del Pueblo debe sujetarse, como todos los organismos del Estado, al Plan Nacional de Desarrollo de conformidad con los artículos 292 y 293 de la Constitución. Respecto a las objeciones de la disposición general sexta, disposición general séptima y disposición general octava, la Corte en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial de acuerdo al siguiente análisis. Como resulta de la autonomía administrativa que constitucionalmente le corresponde a la Defensoría del Pueblo, el legislador le estableció la atribución para que elabore su planificación de conformidad al artículo 9 y disposición general sexta del proyecto de ley, y para garantizar su autonomía financiera dispuso legalmente que se le asigne recursos necesarios del presupuesto general del Estado y la facultad de obtener recursos de la cooperación internacional de conformidad con la disposición general séptima y disposición general octava del proyecto. No existe en el proyecto de ley una disposición que pretenda deslindar a la Defensoría del control constitucional.
Sexta objeción presidencial. Disposición general tercera, disposición general cuarta, disposición transitoria tercera y disposición transitoria cuarta. Criterio de agrupación utilizado por la Corte. Examen de constitucionalidad sobre la facultad de la Defensoría del Pueblo. Disposición original del proyecto de ley. Disposición general tercera. Para la promulgación de normativa interna, pronunciamientos o resoluciones se deberán observar los estándares internacionales de derechos humanos y de la naturaleza en materia de competencia y los principios, fines y objetivos establecidos en esta ley. Disposición original del proyecto de ley. Disposición general cuarta. Por la naturaleza de la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de los derechos humanos y de la naturaleza, únicamente los procesos que tengan como objeto tutelar los derechos humanos y de la naturaleza se regirán por normativa interna específica dictada para el efecto. Disposición original del proyecto de ley. Disposición transitoria tercera. En un plazo máximo de 180 días de reforma se reformará la normativa interna conforme al presente ley y en particular se elaborarán protocolos en conjunto con las instituciones del Estado competentes con el fin de que se garantice la promoción, protección y tutela de los derechos de las personas en el Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país y de los derechos de la naturaleza. Disposición original. Disposición transitoria cuarta. Hasta que se aprueben los reglamentos previstos para la ejecución de la presente ley, seguirá en vigencia la normativa que regule el sistema defensorial en todo aquello que no se oponga a la Constitución y esta ley. En el veto presidencial se indica que para la Defensoría del Pueblo cumpla sus competencias, así como los procedimientos de infracciones y medidas cautelares deben constar en la ley y no mediante reglamento expedido por la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el principio de legalidad establecido en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución. Respecto a la objeción de la disposición general tercera, disposición general cuarta, disposición transitoria tercera y disposición transitoria cuarta, la Corte en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial. De acuerdo al siguiente análisis de la revisión del proyecto, no se desprende que la Defensoría tenga una facultad sancionatoria de la cual se derive la necesidad de tipificar legalmente procedimientos e infracciones. En vista de la autonomía administrativa que se le ha reconocido constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo, le corresponde la facultad de autogobernarse, para lo cual podrá expedir su normativa interna conforme se desprende de las disposiciones objetadas. Séptima objeción. Artículos 18 y 19. Criterio de agrupación utilizado por la Corte. Artículo original del proyecto. Del artículo 18. Delegación en el exterior. La Defensoría, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, contará con delegaciones en el exterior. Las personas titulares de estas delegaciones deberán acreditar amplia trayectoria en defensa de derechos humanos con énfasis en movilidad humana por un tiempo mínimo de 7 años. Estas delegaciones se crearán en los países de destino o tránsito en los cuales se identifiquen situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. Las delegaciones en el exterior durarán el tiempo necesario que merite la situación que justificaron su creación. Las delegaciones de la Defensoría del Pueblo del Ecuador velarán por el cumplimiento de los derechos a la protección consular, coordinarán con las instituciones nacionales de derechos humanos, el Estado correspondiente o con las organizaciones de la sociedad civil que tengan como fin la protección de los derechos de las personas de movilidad humana. Las autoridades de servicio exterior brindarán la información y facilidades necesarias para que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior cumplan con sus atribuciones. En el artículo original dice, artículo 19, la protección de los derechos de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior con la finalidad de proteger los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos fuera del territorio nacional. Las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior velarán por el respeto de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, en particular por el cumplimiento de los derechos de protección consular. Coordinará las acciones y estrategias de protección de derechos con las instituciones nacionales de derechos humanos del Estado correspondientes o con las organizaciones de sociedad civil afines a este propósito. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana brindará las facilidades necesarias para que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior cumplan con sus atribuciones. El presidente sustenta su objeción por inconstitucionalidad de estos dos artículos, indicando que, de conformidad al artículo 392 de la Constitución, la Cancillería es quien representa internacionalmente al país y quien coordina con otros estados y organizaciones de la sociedad civil sobre movilidad humana a nivel nacional e internacional. Respecto de la objeción de los artículos 18 y 19, la Corte en su dictamen resolvió desechar la objeción presidencial de acuerdo al siguiente análisis. El artículo 214 señala que la Defensoría del Pueblo tendrá delegados en el exterior. Estas delegaciones se encuentran reguladas por los artículos 18 y 19 del proyecto de ley, sin presentar un obstáculo o restricción para las competencias de la Cancillería, en vista de que la propia se desprende la existencia de delegaciones en el exterior de la Defensoría del Pueblo. La objeción presidencial carece de sustento constitucional. Octava objeción presidencial. Artículos 23 y 24. Criterio de agrupación utilizado por la Corte. Examen de constitucionalidad. Artículo 23. Defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Los defensoras o defensores de derechos humanos y de la naturaleza son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales como a las luchas
personales y colectivos, incluyendo actividades vinculadas de forma ocasional con la defensa de los derechos humanos. Artículo original del proyecto. Artículo 24. Protección especial. La Defensoría del Pueblo velará porque el Estado cumpla con las siguientes obligaciones para proteger a las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Garantizar las condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus actividades libremente. No impedir sus actividades y resolver los obstáculos existentes a su labor. Evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo, protegerlas si están en riesgo e investigar, esclarecer, procesar y sancionar los delitos realizados en su contra, así como garantizar la reparación integral con absoluta independencia e imparcialidad. Sobre estas objeciones parciales por inconstitucionalidad, el presidente no proporciona un argumento claro para motivar su veto. Respecto a la objeción de los artículos 23 y 24 de la Corte Constitucional, en su dictamen resolvió que se desecha la objeción presidencial de acuerdo al siguiente análisis. Las disposiciones objetadas no instituyen a los defensores de los derechos humanos como servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Por el contrario, las disposiciones indican que los denominados defensores de derechos humanos son personas o colectivos de la sociedad civil con la participación en la promoción y protección de derechos humanos, lo que guarda relación con el principio constitucional de participación ciudadana, en virtud de que la objeción por inconstitucionalidad a esta disposición se agota el argumento. Señora secretaria, perdóneme un momentito. Estamos tratando un veto parcial que tiene que ser resuelto hoy. Siendo así, y con el temor de que eventualmente nos quedaríamos, consulto a la sala si resolvemos que se lea solo la parte para poder definir inmediatamente. Gracias. Tome votación, señora secretaria, sobre la forma de concluir la lectura. Esto es la parte resolutiva exclusivamente. Las conclusiones. Tomemos votación. Yo quisiera el aval del Pleno para poder actuar así. Gracias. Tome votación. Ok. Tiene la palabra el legislador Héctor Yepes, quien va a mocionar lo que acabo de sugerir. Muchas gracias. Gracias, señor presidente encargado. Tomando su palabra, elevo a moción que se lea la parte de las conclusiones del informe para poder proceder a la moción. Gracias. Le agradezco mucho, legislador Yepes. Tome votación, por favor, señora secretaria. Sí, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. Señor presidente, vamos a volver a registrarnos debido a que tuvimos un inconveniente técnico. Gracias. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias.
101 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Héctor Yepes para la forma de leer el informe, que implicaría las conclusiones, recomendaciones y el asambleísta ponente. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. 88 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 13 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, señora secretaria. Agradezco al plenario por la comprensión y la aprobación. Continuemos con la parte final de la lectura a fin de apurar el tiempo. Gracias, señora secretaria. Sí, señor presidente. Conclusiones. La Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social concluye que, con respecto a la objeción parcial por inconstitucionalidad contra 30 disposiciones del proyecto de ley, lo único que corresponde en la Asamblea Nacional es enmendar el texto del proyecto de ley según el artículo 139 de la Constitución, obedeciendo el dictamen de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad parcial en cuanto a 6 disposiciones de las 30 impugnadas, ratificando por lo tanto la plena validez de la mayoría de lo resuelto por este Parlamento. Una vez enmendado el proyecto de ley según lo ordenado por la Corte Constitucional, corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional votar sobre las mociones de allanamiento y ratificación, respectivamente en base a la recomendación incluida en este informe ante la objeción parcial del Presidente de la República. Recomendaciones. Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social recomienda lo siguiente: que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe que las siguientes enmiendas al proyecto de ley son necesarias para el estricto cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional que resolvió la inconstitucionalidad de 6 de las 30 disposiciones objetadas por el Presidente de la República. Literal C del artículo 3, literales J y K del artículo 6, la disposición general segunda en la parte que establece qué significan precedentes, disposición reformatoria tercera en la parte que dispone la Defensoría del Pueblo vigilará que la Autoridad Rectora de Movilidad Humana a través de las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Estado ecuatoriano cumplan con la defensa de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, y disposición reformatoria novena en la parte que dispone que permita cumplir con las competencias de verificación, que se sustituye porque permita cumplir sus competencias, que el Pleno de la Asamblea Nacional se allane a las objeciones del Presidente de la República sobre el artículo 11, 12, 14, 29, 32, disposición reformatoria primera y disposición reformatoria séptima, que el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifique en el texto original aprobado por el Pleno con respecto al artículo 31, disposición general segunda, disposición general décima primera, disposición transitoria quinta, disposición reformatoria segunda, disposición reformatoria cuarta, disposición reformatoria quinta, disposición reformatoria sexta, disposición reformatoria octava, disposición reformatoria décima, disposición reformatoria décima primera y disposición derogatoria tercera. Asambleísta ponente, conforme lo dispone el artículo 130, inciso cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el ponente designado por la Comisión para la sesión del Pleno de la Asamblea en la que se trata este informe no vinculante a la objeción parcial y objeción parcial por inconstitucionalidad del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, será el asambleísta Héctor Yepes Martínez, en su calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social. Certificación. Certifico que el presente informe no vinculante y la objeción parcial por inconstitucionalidad de la República al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo fue debatido y aprobado por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social en sesión número 66, celebrada el día 22 de marzo de 2019, en la que se registraron, conforme consta en actas, 6 votos a favor de la moción de aprobar el informe y 4 ausencias de los asambleístas. Quito, 22 de marzo de 2019. Abogada María Cristina Álvarez Valverde, secretaria relatora, Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social.
Hasta ahí el texto, señor presidente.